De seguido, el máster Roger Fallas va a hacer su presentación acerca de la interacción de nutrientes en el suelo y el caso específico de la papaya. Gracias, Roger. Bueno, buenos días. En este caso, bueno, yo voy a presentar un poquito de los resultados que estoy obteniendo como parte. Ok, gracias. Buenos días, los datos que voy a presentar son parte de los resultados que he obtenido dentro del desarrollo de mi doctorado, en el cual estoy trabajando con suelos aluviales de la región atlántica de nuestro país. Bueno, características de estos suelos son, bueno, los suelos volcánicos en general tienen características físicas muy deseables para la producción agrícola, por lo tanto son normalmente utilizados para producción intensiva de cultivos, por ejemplo el cultivo del banano que se desarrolla en nuestro país. Algunas de las características químicas que tienen estos suelos también es, por ejemplo, una alta fijación de fosfatos, y estos suelos tienen una fertilidad de moderada a baja para esta región de la región metaratlántica. En este caso, bueno, yo estoy trabajando con suelos sometidos al cultivo de papaya. El cultivo de papaya tiene tiene una muy alta demanda nutrimental, y esto hace que se requieran cantidades muy altas, principalmente de nitrógeno, de potasio, y el fósforo también se aplica en grandes cantidades por el motivo de la alta fijación en estos suelos volcánicos. Esto es, bueno, un ejemplo de un ensayo de respuesta a dosis de nitrógeno y de potasio, y como pueden ver son cantidades muy altas a las que responde el cultivo. Por lo tanto, nosotros estamos pensando si estas aplicaciones tan altas de algunos de los nutrientes que se aplican en estos cultivos podrían ocasionar alguna relación con otros, por ejemplo, con micronutrientes que podrían afectar a largo plazo los sistemas de producción agrícola. Otra característica de esta zona es que tiene muy alta precipitación, y como pueden ver en esta gráfica, eventos de 50 milímetros de lluvias son muy frecuentes en la región, y esto hace que con suelos permeables, una alta aplicación de nutrientes y una alta precipitación sean suelos muy propensos a la lixiviación. Bueno, entonces para esto desarrollamos un primer ensayo que era evaluando la interacción fósforo-boro para estos suelos volcánicos. La disponibilidad del boro depende del pH. A pH más bajos, normalmente el boro es más disponible. Entonces, hay dos situaciones contrastantes. Estos suelos normalmente tienen niveles bajos de boro. Entonces, hay dos situaciones que podrían explicar la baja disponibilidad de este nutriente. La primera sería similar al fosfato, una alta absorción a los óxidos y a la materia orgánica, y que está haciendo que ese boro no sea disponible. O la otra opción que estábamos evaluando era si existía una alta solubilidad del boro debido a la condición de bajo pH que tienen estos suelos y una alta lixiviación por los niveles de precipitación que se tienen. Otro aspecto a considerar era si existían competencia entre las aplicaciones de fosfato y de boro en este caso. Y bueno, para esto existen algunos reportes de competencia entre estos dos elementos, pero existen unos reportes en la literatura que dicen que compiten entre sí y otros que dicen que no. Entonces nosotros queríamos entender si se daba este fenómeno en estos suelos, y para esto también realizamos un poquito de modelamiento para entender la dinámica del boro en estos suelos. Los objetivos, bueno, fueron identificar las principales superficies de absorción del boro en estos suelos volcánicos, corroborar si las aplicaciones de fosfato están compitiendo con el ácido bórico que se aplica en el suelo, evaluar los mecanismos de absorción del ácido bórico para un sistema de suelo volcánico, y evaluar el desempeño de un modelo geoquímico multisuperficie para la predicción de la absorción de boro en este suelo. Dentro de esto, bueno, realizamos la caracterización del suelo para los parámetros que requeríamos para el modelamiento. Además, realizamos isotermas de absorción de boro en dos soluciones de fondo, en cloruro de calcio y nitrato de sodio, 0.01 molar. Y realizamos modelamiento multisuperficie considerando absorción a los óxidos mediante el modelo CD-Music y absorción a la materia orgánica mediante el modelo Nicadonan. Esto, bueno, se implementó en dos software, en EcoSat, y ahorita estamos implementándolo también en Orquestra. Bueno, estos son los resultados de las isotermas de absorción. Como podemos ver acá, no hay a bajas concentraciones de boro, no existe competencia con el fosfato,
y únicamente observamos competición entre el fosfato y el boro a altas concentraciones de boro. Lo otro es que no hay diferencia entre un sistema en cloruro de calcio y un sistema en nitrato de sodio, y esto tiene importancia para definir sobre cuál es la superficie de absorción que está siendo más importante para la absorción de boro. Dado que sí, para el caso de la materia orgánica, hay diferencias entre la absorción en cloruro, en una solución basada en calcio y en una solución basada en sodio, mientras que la absorción a los óxidos no existe esas diferencias. Entonces, para este caso, como podemos ver, la absorción principalmente se da en la parte de óxidos, ya que no hay diferencias entre ambas isotermas de absorción. También hicimos una parte de modelamiento a diferente pH, utilizando los dos modelos mencionados anteriormente, y como pueden ver, para el pH de mayor importancia para estos suelos, la absorción es dominada por la fracción de óxidos. Entonces, bueno, las conclusiones de este primer ensayo fue que bajo la condición natural de boro en el suelo, las aplicaciones de fosfato no están compitiendo, o sea, no están promoviendo una mayor lixiviación del elemento. Bajo las condiciones de pH, la absorción es dominada por la fracción de óxidos. La materia orgánica adquiere una mayor importancia en la absorción a pHs más altos. Las aplicaciones de ácido bórico y de fosfato, como lo vimos, cuando hay una baja concentración de boro en solución, no hay competencia, mientras que si hay una alta concentración de los dos, se vio el fenómeno de competencia. Por eso nosotros no recomendaríamos aplicarlos los dos juntos. En este caso sería mejor mantenerlos por aparte, aplicarlos por aparte. Y bueno, el modelo realizó una muy buena descripción de la absorción, dado que esto, no sé si tomaron atención, pero estamos trabajando a cantidades de micromoles. Entonces, y esto es un modelo mecanístico, no es un modelo que estamos ajustando a los datos, sino que es un modelo que a partir de los parámetros y el mecanismo de absorción, entonces se predice la absorción como tal. Ese fue un primer ensayo. El siguiente ensayo fue respecto a la interacción entre potasio y zinc, dado que para estos suelos también se aplican cantidades muy altas de potasio, principalmente para cultivos como banano y como papaya. Entonces también teníamos la duda de qué es lo que está pasando con esas altas aplicaciones de potasio con otros nutrientes, por ejemplo en este caso para el zinc. Bueno, las concentraciones de zinc en suelos volcánicos aluviales del Atlántico son normalmente bajas también, muchos de ellos se encuentran en niveles de deficiencia. El potasio es el elemento con mayor demanda para cultivos como banano y como papaya. Además de eso, el pH tiene un gran efecto sobre la disponibilidad del zinc. A pHs más ácidos o más bajos se encuentra una mayor solubilidad de este elemento, del zinc. Y bueno, también se ha visto, hay reportes del efecto de la fuerza iónica sobre la disponibilidad del zinc, donde dice que a mayor fuerza iónica se ha encontrado mayor disponibilidad del zinc. Entonces, si nosotros nos ponemos a evaluar el efecto que podrían tener aplicaciones altas de cloruro de potasio sobre el sistema suelo, por supuesto que al incrementar la concentración estamos incrementando la fuerza iónica, y lo otro es que hay reportes también de que las aplicaciones de cloruro de potasio disminuyen también el pH del suelo. Entonces, estos son dos factores que podrían hacer que haya una mayor lixiviación de zinc cuando nosotros estamos aplicando altas dosis de potasio. Entonces, bueno, los objetivos fueron evaluar experimentalmente los cambios en la absorción de zinc relacionados a las variaciones en pH y fuerza iónica, para ver si en estos suelos esos dos factores estaban influenciando la solubilidad y la lixiviación por ende del elemento. Y además de eso, realizamos experimentos de transporte en columnas de suelo indisturbado, en las que aplicábamos altas cantidades de potasio, para ver si esas aplicaciones de potasio modifican los patrones de lixiviación de zinc. Entonces, para esto, bueno, utilizamos dos suelos de la región atlántica y realizamos isotermas de absorción a estas concentraciones de zinc en solución, y realizamos los experimentos de transporte en columnas de suelo, como pueden ver acá en este equipo que se llama Multistep Flux Transport Device. Para definir las cantidades de potasio a aplicar, utilizamos unos Grisons, que son muestradores de solución del suelo, y eso lo analizamos, y a partir de ahí definimos las cantidades que íbamos a aplicar sobre la columna. Entonces, básicamente, este es el experimento de transporte en columna, en el que agregamos KCl, después lo limpiamos de la columna completamente, volvimos a agregar otra vez KCl en la columna hasta volver a incrementar, digamos, hasta concentraciones altas, y lo volvimos a disminuir. Dentro de los resultados, bueno, obtuvimos que cuando tenemos un pH alto y una baja fuerza iónica, tenemos una mayor absorción de boro. Cuando nosotros incrementamos la fuerza iónica, ya hay una menor absorción, y lo mismo ocurre
para el caso del pH. Esto para ambos suelos ocurrió eso. Entonces, tanto el pH como la fuerza iónica está influenciando la disponibilidad del zinc en estos suelos. Y bueno, ya los resultados de experimento de columnas de suelo, también estuvimos chequeando, bueno, tanto el paso del potasio, de las curvas de avance de potasio en la columna, y también estuvimos viendo el pH. Como se puede ver, en este caso, conforme incrementan las concentraciones de potasio en la columna, disminuye el pH. Cuando volvemos a limpiar el potasio de la columna, que vuelve a disminuir la concentración de potasio, vuelve a incrementar el pH. Entonces, esto tiene un efecto sobre la solubilidad de zinc. Y como vemos acá, por ejemplo, para este suelo, para el suelo de la zona, esto es concentración, esto es actividad, como podemos ver, la concentración de zinc en el lixiviado sigue completamente la concentración de potasio. Entonces, esto quiere decir que estas altas aplicaciones de potasio podrían tener un efecto sobre una mayor lixiviación de un elemento que ya de por sí es deficiente en estos suelos. Entonces, esto, como vamos a ver en las conclusiones, podría agravar inclusive los problemas de zinc que tenemos al mediano o a largo plazo como tal. Esto, bueno, también ocurre para otros elementos, esa interacción también ocurre para otros elementos, por ejemplo, para el calcio y para el magnesio, solo que en este caso, para el calcio y el magnesio, ¿se acuerdan que en el caso del zinc seguía la concentración de potasio? En este otro caso, vean que hay una diferencia temporal entre cuando sale el potasio, cuando sale el calcio y el magnesio de la columna, y esto probablemente esté dado porque el mecanismo, en este caso, no es de absorción, sería, digamos, bueno, el mecanismo de intercambio es por intercambio iónico, mientras que el zinc se absorbe de manera específica, entonces por eso sigue la concentración de potasio como tal. Y bueno, esto ocurre también para otros elementos con importancia desde el punto de vista ambiental, que es otra parte que estamos desarrollando, como por ejemplo con el bario. Entonces, bueno, las altas aplicaciones de cloruro de potasio afectan la fuerza iónica y el pH de la solución del suelo, que ambos factores promueven mayores concentraciones de zinc, resultando en mayores pérdidas de este elemento, y las deficiencias de zinc actualmente se pueden ver agravadas en el tiempo. Bueno, estos son los agradecimientos. No sé si tienen alguna consulta. Muchas gracias, Roger. Gracias. Creo que tenemos chance ahí para unas preguntas aquí. Ganaste bastante tiempo al rol del cronograma. Entonces, no sé si hay preguntas en público, tanto virtual como presencial. Juan Carlos. Bueno, casi que la podría responder usted también, porque usted es parte del... Bueno, no, muchas gracias más bien por la presentación, por los resultados interesantes del proyecto. Creo que es un proyecto, unos datos novedosos aquí generados en el país. Me queda ahí viendo ya los resultados en contexto, desde afuera más bien. Entonces de pronto se pregunta uno qué pasa con la interacción boro-fosfato, ¿verdad? Porque vemos que al menos en las condiciones analizadas no hubo un efecto evidente de la competencia de los iones fosfato por la absorción de boro. Lo cual es curioso, considerando que según los resultados del modelamiento, también la fracción de óxidos es la que mayor contribuye a la absorción de boro en estos suelos. Sin embargo, cuando uno lee en literatura, y vos mismo lo mencionaste al inicio, ¿verdad? Hay reportes en los que sí mencionan que sí se da esa competencia, esa interacción por la absorción, que nosotros no vemos en este caso. ¿Bajo qué condiciones más bien podría ser que sí se dé ese tipo de interacción entonces, ¿verdad? Esa sería básicamente la... Ok, bueno, gracias Juanca. En este caso, bueno, el boro se absorbe mediante dos mecanismos, mediante esfera interna y mediante esfera externa. Entonces, lo que pasa es, se ha observado, inclusive en el modelamiento, se ha observado que hay competición a partir, digamos, del boro que está absorbido mediante esfera interna. Pero en el caso del ácido bórico es una especie con carga cero y logra también absorberse como esfera externa. Entonces, en este caso, no hay interacción entre el fósforo-boro para el boro que está absorbido como esfera externa, pero el boro que está absorbido como esfera interna, ese sí podría experimentar una cierta absorción. Cierta competición entre ellos. Los otros, ¿qué más?
Bueno, básicamente, bueno, y lo otro es la materia orgánica también tiene un efecto, digamos, competitivo con el boro, con ese boro que está absorbido a partir de esfera interna. Por lo tanto, ya como es un suelo, ya tiene materia orgánica, entonces también esto hace que no se observe una competición como tal. Y en el caso en este caso, bueno, la absorción, como vieron, está principalmente dada en la fracción de óxidos. Entonces, creo que por ahí más o menos anda. Sí. Gracias. Eloy. Sí, Roger, me perdí un poco cuando presentaste los datos de potasio, pero son dos preguntas. ¿Por qué el potasio bajo el pH del suelo o de la solución del suelo? No me quedó claro cuál de los dos. Probablemente intercambio de protones. ¿Y qué resultados hubieras obtenido con nitrato y con sulfato de potasio? Bueno, con nitrato y sulfato de potasio no lo evaluamos como tal, entonces no podría decirle claramente con datos que podríamos observar. Yo esperaría que esas altas concentraciones de potasio también promuevan, al ser un catión, logren disolver un poco de protones también y aún así logren bajar un poquito el pH del suelo. No sé en qué medida, digamos, porque ya eso habría que realizar un ensayo propiamente con estas fuentes para ver en qué medida logran bajarlo o no, digamos, el pH del suelo como tal. Y respecto al mecanismo, yo creería que es más, al ser un catión, está intercambiando con protones, estamos aplicando altas concentraciones en el suelo, y entonces esto hace que, digamos, que mande un poco de protones hacia la solución, disminuye el pH y esto afecte la absorción en este caso del zinc como tal. Muchas gracias. Tenemos una pregunta virtual. Correcto, vía Facebook, Gabriel Garbanzo, dice, ¿es posible que esas metodologías desarrolladas sobre el transporte y comportamiento entre cationes sea una base para mejorar las eficiencias de fertilización en otros cultivos, suelos y clima? ¿Cómo podríamos proyectar esta información a otros órdenes de suelos y cultivos? Bueno, la parte, digamos, este proyecto tenía varias secciones, algunas de ellas lastimosamente no se pudieron completar por un problema en el financiamiento, pero bueno, la idea de esto era entrar un poco en la parte de modelamiento de transporte de solutos. Entonces, cuando uno logra ya calibrar un modelo, logra ver que un modelo mecanístico como este, como el C-Music, funciona, y usted lo logra acoplar a un modelo hidrológico de transporte con el que usted puede predecir el movimiento del agua en ese suelo, entonces por ahí usted podría hacer estimaciones de las concentraciones que tienen solución. Entonces, a partir de eso, usted podría definir en mejor medida, digamos, para cualquier tipo de suelo, siempre y cuando usted tenga el modelo calibrado, usted podría definir cuál sería, digamos, el momento más adecuado para realizar las aplicaciones en función de las variables climáticas y en función de las reacciones que ocurren a nivel de suelo también, como tal. Yo tengo, como tenemos apenas 2 minutos más, ¿verdad? Antes de haber durado más. La figurita esa anterior que pusiste, donde está el calcio y magnesio, esa. Me parece muy interesante. ¿Qué implicaciones tendría eso en términos propiamente de una sobrefertilización con potasio ahí? ¿Cómo lo ves? Y veo también que los tiempos de desplazamiento en que aparece la actividad de los elementos varía también. Bueno, las implicaciones yo creo que ya las estamos observando, digamos, a nivel de la región atlántica, que normalmente para cultivos como banano que reciben altas fertilizaciones de potasio, es muy común observar deficiencias de calcio y magnesio, y probablemente eso esté dado por los bajos niveles de calcio y magnesio que tienen estos suelos naturalmente, pero además de eso por estas altas aplicaciones de potasio que estamos realizando. Como podemos ver acá, ¿qué implicaciones podría tener? Podemos verlo en esta figura en el caso del magnesio. En el caso del calcio, vean que vuelve a incrementar otra vez acá en la segunda aplicación, pero recuerden que nosotros limpiamos la columna con una solución de cloruro de calcio. Entonces, parte de ese cloruro de calcio que estuvimos agregando mientras limpiamos el potasio de la columna, está volviendo otra vez a absorberse en la superficie del suelo. Pero vean que para el caso del magnesio no lo aplicamos y ya se fue, digamos, ahí no vuelve, en este caso, así, en el corto plazo no vuelve a haber un magnesio disponible. Entonces, yo creo que es algo para pensar un poco, digamos, en el manejo, digamos, de estas fertilizaciones con potasio, porque realmente, digamos, está bien que estos cultivos requieren grandes cantidades que responden bastante bien a aplicaciones de estos elementos, pero podríamos estar generando un problema a largo plazo. Muchas gracias.